Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y el día de hoy vamos a hablar de Ariel, la nueva película de Disney. Es un, vamos a llamarle, reciclaje de la película del 89. Es ahorita con la tecnología nueva que ya se usó para El Rey León, entre otras, en el que convierten aparentemente animales que parecen como sacados de un documental sobre nuestra madre tierra y les dan voz. Y con eso aparentemente quieren asombrarnos de nuevo con historias de Disney. Y bueno, los saludan como siempre Balam y Cristian. Y bueno, en este caso sí cabe advertir que creo que puedo decir por los dos que no somos fans de Disney y que no nos vamos a ocupar de qué tan padre reinterpretaron, que no lo hicieron, la película original, si las escenas se parecen, si Ariel es en esta película mejor representada que en la de hace más de 30 años, y tampoco vamos a hablar si los actores y actrices cantan bien o no, sino la pregunta es que en este caso debo de confesar, me parece muy difícil qué nos dice esta película sobre el estado actual de la sociedad, quizás cuáles son las ideologías que se esconden en ella y más o menos vamos a tratar por lo menos de tocar ese tipo de puntos. Y bueno, Balam les va a explicar la muy difícil trama de Ariel la Sirenita. Bueno, yo creo que a estas alturas más o menos todo el mundo la conoce. Realmente, en este caso nos encontramos con un live action de justamente, como ya lo mencionabas, la película del 85. Está interpretado por Halle Bailey, que es como la única novedad interesante que hubo dentro de la película, que la actriz es morena. Interesante no, pero novedad sí. Bueno, sí, tienes razón. Y bueno, la historia es la de siempre. Parece ser que en el mar profundo, existe un reino que está gobernado aparentemente por Neptuno, que es el dios del mar, y una de sus hijas las hijas son sirenas, entonces una de ellas es Ariel. Y Ariel le salva la vida a un marinero, ¿no? Por alguna razón se enamora de él. Regresa, va con su tía que es malvada, pero al mismo tiempo es maga, la vuelve humana y intentan empezar con su amorío. Y bueno, el resto ya más o menos lo sabemos. Evidentemente termina feliz y ahí hay algunos problemas que tienen que resolver, pero básicamente es la misma trama que el otro. Hasta la música es la misma, la rescataron, por cierto. Menos chida, la neta. Sí, todo es igual. Y bueno, traje algunos puntos, o sea, algo que me sorprendió y te lo comenté antes de la grabación, es que las salas de cine están llenas, llenísimas. Y una pregunta que yo me hice al ver eso, porque yo asumí de antemano, quizás demasiado rápido, que es una película hecha para niños y niñas, digamos en un rango quizás de 5 a 12, 13. Pero me ha sorprendido que revisando estadísticas en todos los países del mundo en los que se estrenó, que no, que más bien está hecha para nuestra generación. O sea, la gente que más va es la de entre 25 y 40 aproximadamente. Y eso me llamó la atención porque si bien quizás hay algunos temas como el amor, el matrimonio, la lucha entre comillas, el bien y el mal, que quizás son temas entre comillas de la vida adulta, la producción y la forma de ponerlos en escena son absolutamente infantiles. Y que eso lleve a que la gente vaya al cine sabiendo que es la misma historia que vieron hace casi 30 años, me llama la atención. Y la única explicación que yo tengo, que es como creo que una especie de cultura zombie, es decir, de explotar las marcas ya conocidas, aunque ya estén muertas. No pasa nada, porque con eso no corro como empresa, en este caso Disney, riesgo alguno, sino sé que la gente ubica a Ariel y la gente va a ir al cine. Que sea lo mismo y que no sorprendan con absolutamente nada, no pasa nada, porque el chiste es hacer dinero, aunque sea otra vez con la misma historia, pero actualizada únicamente con tecnología del siglo XXI. Sí, yo creo que efectivamente eso es algo como vivir un poco del recuerdo, de la nostalgia. Me parece que hicimos una reflexión similar cuando vimos la de Mario Bros, que yo creo que también es un poco similar. Bueno, yo la primera idea que tengo aquí es, digamos, primero, las ideas se nos presentan en general en las películas que hemos visto como la normalidad, que digamos, aparentemente ninguno de los personajes que entran en acción en la historia se da cuenta o pone en duda, sino que lo sostiene como telón de fondo, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que es, en este caso, la realeza, que es, de hecho, la protagonista. No solamente es la realeza del mar, sino que también es la realeza, me parece que de la tierra. No recuerdo si es de algún reino en específico, de algún país, pero básicamente, digamos, ambas son tipos de realeza.
Y el único, digamos, cosa curiosa es que tanto en uno como en otro lado, las personas negras o morenas se encuentran incluidos dentro de esa realeza. Pero eso en los hechos de la película no cambia absolutamente nada. Nada en lo absoluto. Se enaltece a la realeza, añadiéndole que la belleza y la bondad moral y hasta la pericia de los personajes permanece en esa clase social, que por cierto hay que decirlo, es una clase social que vive a expensas de el resto de la población basado en un derecho divino. Pero bailan con ellos. Y muy buenas rolas. Y muy buenas rolas. Entonces, en ese sentido me parece que es una apología propagandística de la monarquía, entendiendo por propaganda los mensajes que buscan convencernos, creando sentimientos o pensamientos positivos respecto de ella. Entonces, este tipo de propaganda promonárquica a mí me parecen peligrosas, porque en el fondo encuentran la asociación de un orden que no depende de mí, que está gobernado por otra clase distinta de humanos, la realeza, y que lo normal es no hacer nada más que obedecer. Debemos recordar que un logro civilizatorio y democrático es haberle negado el poder a una clase social que justificaba justamente su mandato a través de Dios. Entonces, a mí me parece que eso es una de las primeras como cosas que no se ponen en duda. E incluso los dioses del mar también sostienen esa especie de relación de realeza con respecto al resto de entidades marinas y todo lo demás. Entonces, por un lado, eso me parece como en pleno siglo XXI haciendo este tipo de apologías. Como ya dije una vez, o sea, no es casualidad que el logo de Disney sea un castillo y no un parlamento. O sea, siempre son historias de princesas o de reinos y nunca se tematiza que justamente como bien dices que las familias que se nos muestran en los cuentos de Disney viven a expensas de la mayoría de la gente que aparece, pero digamos se cubre esa sin duda explotación con una bondad de todos los protagonistas que tratan bien a sus súbditos y con eso ya no pasa nada. Y yo creo que, digamos, esta figura es muy recurrente en general en las películas de Estados Unidos, pero no necesariamente tiene que ser la realeza como tal, sino, por ejemplo, yo recuerdo que Ricky Ricón es un gran ejemplo de ello, pero también las películas que hacen sobre las casas de los presidentes, ¿no? Los hijos del presidente o los documentales de Barack Obama platicando con la gente. Me parece que recientemente salió un documental de Barack Obama donde él acompaña a los trabajadores en su día a día y ve lo que les pasa. En el fondo es la misma idea, es pura propaganda política. Y si te das cuenta, se infantiliza a la gente. Claro. O sea, eso creo que es algo que atraviesa y puedo extraer de las películas de Disney. Otra cosa es, otra vez me hice la pregunta, ¿por qué gente adulta va a ir a ver Ariel? Y me parece que el concepto del filósofo austriaco que se llama Robert Falla de interpasividad podría dar una parte de la explicación. Porque, ¿qué es esto? Falla se puso a pensar de que muchas veces en este mundo enajenado sobre el que aquí en este espacio hemos hablado mucho, muchas personas ya no son capaces o ya no tienen posibilidad, mejor dicho, de tener experiencias emocionales o tener, digamos, cualquier tipo de experiencia porque su vida cotidiana y su absoluta enajenación o a veces su ligación con el trabajo o a veces simplemente la realidad dura que sufren no se los permite. Entonces tienen que vivir lo que carecen a través de otros u otras. Por ejemplo, cuando van al cine, entonces ese cuento de hadas que ven en la pantalla y que tanto anhelan, que nos puede parecer pedestre, sí. Sin embargo, bueno, ¿quién no a veces ha soñado con encontrar el amor, con viajar? Todo eso me parece, sin duda, absolutamente legítimo. Pero como yo no lo puedo tener y únicamente puedo tenerlo, entre comillas, en el cine, entonces es, como dice Falla, una experiencia interpasiva. Es decir, que yo vivo a través de otros. Y con eso me tengo que contentar, porque no hay de otra. Entonces, si bien yo no lo puedo tener, por lo menos en la pantalla puedo ver cómo lo obtienen otros. Que puede ser el cine, pero también puede ser a través de series o a través de los llamados reality shows donde ven a la gente rica cómo vive. O sea, todo eso, según Falla, serían signos de una relación interpasiva, porque yo no hago nada excepto ver. O sea, yo soy el sujeto pasivo y veo que otros viven, pero eso supuestamente me debe de satisfacer a mí sin que yo me dé cuenta de ello. Y creo que eso también es algo que pasa muchas veces en el cine, que la gente sale del trabajo cansado, hartos, enajenados, pobres, explotados, pero se compran sus palomitas en Cinemex, se aplastan en la sala y por lo menos en la
pantalla de cine alguien tiene experiencias que ellos en su vida cotidiana ya no pueden tener. Y verdaderamente se vuelve una operación perversa porque justamente lo que tú mencionas, digamos, como la representación en la pantalla de la vida de otras personas te pueden provocar esos sentimientos, ¿no? La representación muchas veces de muchas cosas que son socialmente muy significativas viene acompañado también de un fuerte componente emocional, ¿no? Por ejemplo, la bandera de México. ¿Cuántos acá nos sentirán viendo la bandera de México grandes sentimientos nacionalistas? Bueno, en el fondo la propaganda de este tipo funciona igual. Por ejemplo, yo recuerdo que, la verdad no lo vi, pero el show de las Kardashians, Viviendo con las Kardashians, era prácticamente la representación total del deseo de vivir como ellas. Y justamente buscan generar se aprovechan más bien del hecho de que una representación puede traer una carga emocional muy fuerte y la aderezan con una gran carga de ideología, porque a través de esas películas donde se hace apología a la realeza, no solamente, digamos, de alguna manera estás aceptando de hecho esa realidad, sino que además estás feliz con esa realidad, ¿no? Recuerdo, digamos, un ejemplo perversísimo de eso, como en los shows de TV que pretenden ser como graciosos, ponen risas de fondo. Digamos que las series se Interpasividad, ríen, exactamente. se ríen por ti, efectivamente. Eso también sería un ejemplo. Yo quería decir que, digamos, de alguna manera, me parece interesante, por lo menos, la figura de la bruja del mar, de Úrsula. A mí me parece por lo menos interesante. Porque, digamos, si uno analiza más o menos la trama de La Sirenita, cómo se nos está poniendo, básicamente son como dos mundos muy distintos. El de la realeza del mundo exterior y el del reino del mar, ¿no? Entonces, de hecho, Poseidón defiende una especie de división de entre ambos mundos. Mantiene una especie de orden y es un dios además. Entonces, su fuerza no solamente es, digamos, física, no solamente es de poderes específicos, sino que además es una fuerza moral. Porque el resto de los animales y marinos y todo lo demás lo ven a él como lo más divino y lo más respetable. Con miedo algunos, sí. Incluso con miedo, claro. Entonces, digamos que Poseidón defiende una especie de división racial, además. Porque dice que los humanos son menores, son dañinos. Un peligro, el diablo. Peligro, Exacto, etcétera, sí. etcétera. Entonces, es de nuevo la reacción ante el peligro que representa la otredad. Y Úrsula, por el contrario, que es la bruja del mar, busca más bien la ruptura de esa frontera. Busca que exista una especie de contacto entre los dos mundos, que pueda haber una especie de, si tú lo quieres ver, como relación o interacción con la otredad. Y a mí, y no como enemiga además, porque Úrsula sabe muy bien que los humanos pueden amar. Y de hecho por eso es famosamente mala, porque dicen, el mismo Poseidón dice que ella provoca grandes conflictos de amor entre los dos mundos. Pero entonces de alguna manera el amor como peligro. Hemos hablado de eso. Exactamente. Entonces, a mí me parece que, aunque en la película es enemiga, su fin principal es, digamos, conectar a los dos mundos dentro de esa película. Aunque después su fin sea otro, sea, digamos, más de la maldad para justificar su personaje. Pero me parece por lo menos interesante que en la película, quien busca romper las barreras raciales que dividen el mundo, es mala. Es la negativa. Sí, no, y además al final se le permite a Ariel juntarse con el otro mundo, digamos, hasta se podría decir de emanciparse, pero nada más a ella. Y nunca se nos hace como la pregunta, o nunca nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con todos los demás seres vivos en el mar que quizás quisieran lo mismo y no son hijas de Papi? Que Papi es el dios que puede, sin nada más haciendo así, darle esa, entre comillas, oportunidad de emanciparse y convivir en otro mundo, casarse y tener hijos y todo eso. Porque para los demás la vida sigue exactamente igual y están a merced de la voluntad de un monarca. Entonces... Eso es cierto. Y además se casa con un monarca del reino de la tierra. Ya ni siquiera, otra, ¿no? Exacto. Se casa con un monarca, sí. Otro punto que tengo es... cada vez estoy menos seguro sobre... el diagnóstico original de Horkheimer y Adorno de la industria cultural, que lo calificaban en ese entonces muy cierto, como un espacio en el que la gente lo que buscaba era la dispersión. Es decir, que eran trabajadores, lo voy a hacer como caricatura, pero digamos en el fondo, como las películas de Charlie Chaplin, trabajadores de fábrica, trabajo monótono, aburrido, como máquina, explotados, con poco salario, iban al cine
para dispersarse y, digamos, ahí ver por lo menos un poco de fantasía, creatividad, que los distraigan un poco de su vida cotidiana muy brutalmente monótona. Sin embargo, no sé si aplique para México, pero para muchos otros países en parte, yo creo que sí, hay como una cambiante nueva cultura laboral, que quizás la expresión máxima serían empresas como Apple o Google, en el que los trabajadores muchas veces son obligados, yo le llamo así, de disfrutar lo que hacen y por ende se les permite tener espacios de diversión en el trabajo en el que hay como un cuarto para juegos, hay un minibar, hay la cafetería mucho más padre que antes, luego hacen días de convivencia, hacen viajes, hacen juegos dentro de la empresa. O sea, digamos, tratan de ya no ser únicamente una empresa a la que vas a trabajar y luego te vas a tu casa, sino tiene que ser una experiencia que tú disfrutes. Obviamente lo hacen para que te, como dicen en México, te pongas la camiseta y trabajes aún más, pero digamos, olvidando eso, si eso es cierto, ¿qué produce eso entonces en los sujetos a la hora de ir al cine? Porque yo creo que una película como Ariel, yo únicamente puedo entender la fascinación por la gente que quizás ya sea al revés. Que ahora la gente tiene la dispersión en el trabajo y se identifica ya tanto con el trabajo que ya lo monótono, lo que hacían antes en la fábrica, sucede en la sala de cine. Que ya, digamos, la obligación no es tanto sufrir en el trabajo, sino de alguna forma la explotación monótona la tienen que aguantar cuando van a la sala de cine. O sea, yo no sé exactamente si la relación, porque hablamos aquí también de tantas películas malísimas como Rápidos y Furiosos, entre otras, que no tienen trama alguna, ni profundidad alguna, absolutamente nada. Y nadie aquí pide que todos sean Woody Allen o Lars von Trier ni nada, pero estamos hablando de que, como también en este espacio le hemos mencionado, que incluso en Hollywood, en los 80s, 90s, las películas tenían un poco más de confianza en el espectador y lo retaban un poco más que ahora. O sea, me parece cada vez más se baja la barrera y creo que tiene que ver con eso, que quizás la gente, hoy en día, el trabajador funciona ya como ese trabajador que con metralladora se tiene que tragar mierda, ya no en la empresa, sino quizás en la sala de cine. Espero que la idea más o menos se haya comprendida. Bueno, tengo una cosa más, pero si quieres paso. Y sobre eso, o sea, yo creo que, digamos, es verdaderamente un fenómeno complejo. Yo personalmente no creo que ocurra en la mayoría del mundo. Deben ser como espacios muy especificados, pero que potencialmente podrían, digamos, como hacerse mucho más globales. Eso sin duda. Aunque también depende mucho de los recursos de la empresa. Bueno, son muchas condicionantes, pero como fenómeno en sí mismo me parece sin duda muy interesante porque muchas de estas cosas no son logros laborales, que esa es otra cosa, ¿no? Que los logros laborales también son para el disfrute del trabajador, pero son conseguidos por el trabajador y no lo ponen en una posición como adormilada, sí, lo que estás diciendo. Si vas a una sala de dispersión de juegos, eso no es realmente un logro laboral. Eso es simplemente que te están apapachando para que trabajes más. Y ciertamente es así. Aunque aún así, Amazon con muchos trabajadores sigue siendo sumamente explotador, sí. sigue siendo sumamente agresivo. Peor ¿no? que nunca, quizás, sí. Pero ciertamente, digamos, es un tipo de dominación a través del goce, ¿no? Como que el goce mismo te permite seguir soportando la dominación. Bueno, no sé si el análisis de Horkheimer y Adorno sea como errado en ese punto, pero por lo menos que ese panorama ha evolucionado en una dimensión un poco extraña, un poco rara. Sí, yo creo que se tiene que actualizar. Si tengo un punto más. Dale. Que tiene que ver con un artículo que leí de Julieta Caldas, que es una filósofa que habla sobre temas de cultura pop, digamos. Y tiene un texto en el que habla sobre el aburrimiento y la repetición o el retorno de lo mismo en la industria cultural. Entonces traigo una breve cita en el que ella habla sobre, creo que a mí me recordó mucho a lo que vi o experimenté cuando fui a ver Ariel. Abro la cita. Uno de los problemas, y ella habla ahí, digamos, del diagnóstico de que no hay nada nuevo. Que también ella lo menciona, es un problema que también no es nada nuevo tener ese tipo de análisis. Sí. O sea, que no hay nada nuevo ya también es muy trivial, se ha dicho muchas veces. Entonces, ¿cuál es el problema de que digas que no hay nada nuevo, que ya se ha dicho muchas veces que no hay nada nuevo? Entonces, de eso habla ella. Uno de los problemas de este tipo de diagnóstico es que hay demasiada cultura para poder darle sentido. Las declaraciones sobre el fin de la innovación también envejecen mal. La ironía de escribir este ensayo es que los fenómenos que intento describir se han articulado, modificado y reciclado sin cesar.
A medida que me ha adentrado en su redacción, me he preguntado con más frecuencia y más seriamente qué sentido tiene. No tengo nada nuevo que decir que no ya hayan dicho autores como Jameson y Fisher. Esos dos baluartes del despertar universitario, yo creo que son más que eso, no hayan dicho ya, salvo cosas que no podrían haber predicho. Lo que me hizo plantearme por primera vez escribirlo fue una sensación de locura, ante una nueva reunión, un renacimiento o un reinicio, y de cierto pavor negro ante la idea de que los fabricantes de la cultura con mayúsculas seguirán fabricándola, con lo que tengan a mano, mientras la tierra arde y se hunde bajo el agua. Y películas como Ariel, esto ya es mío, cierro la cita, como Ariel me hacen preguntarme justo eso. ¿Para qué? ¿Para qué la hacen? ¿Para qué verla? ¿Para qué analizarla? Bueno, ¿para qué la hacen? Para hacer dinero. Creo que eso es más o menos fácil. La gente, creo que, como bien dijiste, suele verla por nostalgia y nosotros, por lo menos yo lo asumo así, la analizamos por cierta obligación. Sin embargo, y con esto ya acabo, quizás, cabe como, por lo menos como pregunta, hubiera estado mejor no verla y leer un libro de Mark Fisher sobre el tema. O sea, a veces también digo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, entiendo quizás la, entre comillas, utilidad o necesidad de analizarla y verla, pero también a veces quizás deberíamos decir no, hay que hacer otra cosa. Simplemente ignorar. Sí, puede ser. Sí. Lamentablemente, digamos, yo creo que el punto de enfoque no es la película en sí misma, sino la sociedad y cómo interactúa con esa clase de elementos ideológicos, ¿no? Entonces, definitivamente créeme que yo no tenía nada de ganas de ver La Sirenita, pero no puedes negar que fue un fenómeno mundial. O sea, su es un fenómeno mundial, estoy de acuerdo, sí. Y a mí eso me provoca interés, por lo menos. No sé, sí. Por un lado, tienes razón, ya todo se ha dicho, pero por otro lado, decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, pero por otro lado, todo el tiempo, todas las cosas son nuevas y distintas. Entonces... ¿La recomiendas? Pues yo nada más quisiera comentar un último tema. Okay. Justamente relativo a la reacción. Yo creo que es algo que no podía dejar pasar. Digamos, este tema del aparentemente racismo confrontado en la película. Aparentemente. Sí. Porque justamente creo que esta película, digamos que lleva promocionándose 5 años, o al menos así yo lo sentí. Sí. O sea, yo creo que es un gran ejemplo de cómo el capitalismo de alguna manera disuelve el racismo. Porque en el fondo no cambió, como habíamos dicho hace poco, nada, absolutamente nada en la trama, el hecho de que la sirenita fuera negra o de que la realeza en el lado humano fueran negros. Nada. Entonces yo creo que es un gran ejemplo del capitalismo, nos está enseñando cómo esa clase de cosas le valen totalmente madres, pero la cuestión de clase permanece. Es lo que sí ha seguido permaneciendo a través de toda la película. Entonces yo creo que es una gran lección. Y la reacción personalmente de la gente que se molestó porque Ariel fuera negra, sinceramente creo que vale madres completamente. O sea, no tiene ninguna importancia. No, yo creo que cada vez estoy más convencido que Disney también lo hace, porque por eso se habla más de la película. O sea, yo creo que tampoco podemos soslayar o asumir que son tontos y que se sorprenden que haya gente en internet que grite, no, pero mi Ariel es blanca y eso ya no, entonces es fiel al cuento y son unos traidores y pinche cultura woke y llenas los foros de discusión y días y años hablando de eso, que digo, no, bueno, cada que leo algo así y lo he dicho aquí me siento más pendejo después de leer ese tipo de discusiones, lo tengo que decir de esa manera, pero yo creo que le conviene a Disney porque creo que gracias a eso la película, obviamente es una marca y todo el mundo sabe quién es Ariel, casi todo el mundo, pero aún así yo creo que tuvo presencia en los periódicos, en columnas, en discusiones por ese tema. Ariel es morena. Eso es bueno, eso es malo, qué hacer con la gente que odia la película por eso, pero semanas y semanas y semanas, promoción gratis para la película de Disney, que como bien dices, además se pueden dar la palomita, nosotros somos incluyentes, progresistas, vengan con nosotros. Aún así, yo creo que van a hacer su análisis y cálculo frío, a ver cuántos espectadores les costó, porque también seamos honestos, si Disney se da cuenta, híjole, si bien somos progresistas de boca y todo, pero si perdemos la mitad de la gente que nos ve, porque si vemos el panorama, que aquí también lo hemos hablado, mundial,
yo le llamaría el backlash, o sea, la reactividad ante ese tipo de temas no es menor y no se debe de despreciar. Entonces quizás en algunos años, que Dios no me escuche y no suceda, pero quizás vemos otro remake de Ariel, otra vez con Ariel Blanca, pero eso va a depender del éxito de esta película. Es que totalmente. Yo creo que ahí Marx tenía mucha razón, como lo hemos dicho ya bastante aquí, de cómo el capitalismo es capaz de disolver estas otras grandes estructuras sociales que alguna vez totalmente categorizaron las sociedades, como la cuestión de la raza. Esto lo está disolviendo y le está mostrando de nuevo al mundo que no importa en lo absoluto, que eso ni siquiera es la forma de dominación que realmente le importa al capitalismo, ¿no? Y eso es algo además que la humanidad ha sabido por mucho tiempo, porque muchas veces las divisiones entre las personas en muchas sociedades, por ejemplo la romana, no era con base a tu raza, sino a tu religión o a tu clase social. Y eso, digamos, de nuevo nos está trayendo a la humanidad, por lo menos es la enseñanza de que eso vale madre. Sí. En el fondo, Mientras no sea la cuestión de clase, la gente negra puede ser todo igual, es posible. o la gente morena como yo, y entonces no me cancelarán porque yo también soy moreno. Pueden ser tan terribles como cualquier persona blanca. Así de sencillo. Pero bueno, yo creo que ese fue el último comentario. No la vean. Esperen que salga en su plataforma favorita. Ahí sí, véanla. no gasten dinero pero por no eso. vayan al cine, exactamente. O bueno, si van, no se levanten y aplauden al terminar la película. Bueno. Pero bueno, eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por vernos. Cuídense mucho. Bye.